periodista audiovisual, graduado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador. Máster en Gestión Estratégica de Comunicación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador. Y con estudios de maestría en Cine Digital de la Universidad de La Laguna, en España. Tiene experiencia en la creación de contenidos audiovisuales, productos audiovisuales, multimedia, planificación y gestión de redes sociales en diferentes medios y organizaciones. En la actualidad, dirige la revista Disruptiva Media de la Universidad Francisco Gavidia, especializada en ciencia, tecnología, cultura y educación. Así que recibimos con un fuerte aplauso a este escenario a Raúl Eduardo Benítez. Buenos días a todas y a todos. Creo que estas últimas charlas que damos, la anterior y esta, van un poquito agarradas de la mano, van tomadas de la mano porque vamos a hablar un poquito sobre el tema de la ciencia y de la tecnología, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Solo lo voy a decir así. Ahí estamos. Bueno, esta ponencia se llama Decodificando la Ciencia, y para eso primero les quiero presentar, la primera parte va a ser un anuncio comercial. Va a ser que hablemos un poquito de Disruptiva Media. ¿Y qué es Disruptiva Media? Entonces, Disruptiva Media, como lo dice ahí, es un proyecto editorial que forma parte del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, y su principal propósito es crear una plataforma de difusión y análisis que aborde temas relacionados con la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura, haciendo énfasis en la accesibilidad y la claridad. Esos dos últimos puntos son claves. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos nosotros de ciencia, pensamos en temas pesados, pensamos en investigaciones largas, en nubes de palabras, en muchas páginas. Y la idea de Disruptiva es condensar un poquito esa información, ser como un punto de salida que haga un poco más digeribles algunos temas de investigación. Entonces, generalmente nosotros agarramos investigaciones realizadas no solo por la universidad, pero principalmente investigaciones que provienen de la Universidad Francisco Gavidia, pero también hemos retomado investigaciones de otras universidades, hemos hablado con otros académicos, pero también no solo somos una plataforma de difusión de ciencia, sino que también somos un medio de comunicación. Y al ser un medio de comunicación también nos dedicamos a hacer periodismo, pero nos enfocamos sobre todo en el periodismo de ciencia. Y el periodismo de ciencia lo que busca es hacer accesible y clara la ciencia, ¿verdad? Que podamos todos llevarnos en pocas palabras o en poco tiempo la mayor cantidad de conocimiento que podamos. El nombre Disruptiva refleja su enfoque innovador y transformador, ya que busca cuestionar y cambiar las narrativas tradicionales sobre la ciencia y el conocimiento. Esta es otra parte del comercial. Estas son las dos primeras publicaciones que tuvimos de Disruptiva en el año del 2018, en noviembre. Y si se fijan, están dos de las características principales de Disruptiva. Una, hablar de ciencia. Estuvimos hablando de una fiesta de matemáticas que se tuvo, un congreso de matemáticas que hubo dentro de la universidad. Y el segundo es hablar sobre encuestas, sobre datos, sobre investigación, ¿verdad? Entonces, esas son exactamente las dos primeras publicaciones que tuvimos, que reflejan parte del carácter que tiene la revista. Y somos un escaparate de datos y opinión pública. También Disruptiva es el lugar a donde se guardan todas las encuestas que produce el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Centro de Estudios Ciudadanos, que es la casa encuestadora que tiene la universidad. Así que, si ustedes se meten a disruptiva.media/encuestas, van a encontrar todas las últimas encuestas que hemos realizado. Y no solo las últimas, sino que desde 2018 todas las encuestas están publicadas aquí. Entonces, es una plataforma también que llena o que entrega muchos datos para distintos investigadores. Y es bien interesante porque muchas de las investigaciones que nosotros, o de las encuestas que nosotros publicamos, siguen siendo referenciadas en distintos medios de comunicación, en distintas investigaciones, etc. O sea, una de las últimas que publicamos fue la encuesta de pobreza farmacéutica, en la que se hablaba un poco sobre cuánto está invirtiendo el salvadoreño en su salud.
Y esta todavía, hasta hace una semana, fue referenciada en un programa de radio. O sea, seguimos teniendo nosotros esa circulación de información que se tiene, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos hacer más accesibles los datos. Y estas son algunas de las apuestas temáticas que tiene la revista: ciencia, política, desigualdad y cultura. Pero vamos al punto importante. ¿Qué es lo que hace la revista? La revista tiene esa intención de decodificar la ciencia. Entonces, la ciencia a menudo se presenta como un enigma, como eso etéreo, eso difícil, eso que nos cuesta entender, ¿verdad? Entonces, para esto se necesitan de medios o de personas que nos ayuden a interpretarlos, a presentarlos de una manera más digerible estas investigaciones. Y el periodismo científico, que es el que principalmente tiene la revista, aunque nosotros jugamos con varios géneros periodísticos, pero el periodismo científico es una herramienta que nos permite enfocarnos en cubrir temas relacionados con la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente. Entonces, Disruptiva no solamente tenemos encuestas, sino que también tenemos espacio dedicado a las ciencias del mar, donde las compañeras del CIMARIL comparten parte de sus investigaciones. También nosotros tenemos un espacio donde ponemos, ustedes todos en sus manos tienen una revista que se llama Relé de Reflexión, que es parte de los productos que tiene UFG Editores. También nosotros tenemos espacios en donde tocamos ciertos artículos que nosotros ponemos, que retomamos de la revista, que nos parecen sumamente interesantes. No tomamos en cuenta todos, pero sí los que nos parecen más interesantes. Y de esos entrevistamos a los investigadores que los están haciendo. También tenemos nosotros acercamientos con economistas, con matemáticos, todo con la idea de que nosotros presentemos estos datos de una manera más fácil o más sencilla. Y a veces también nos ponemos a tocar temas que generalmente no tocan otros medios de comunicación. Y no es que no los toquen porque no les importa, sino que a veces, por el tiempo, generalmente los periódicos tienen que correr con el tema para el día siguiente. Por ejemplo, hoy se está presentando el censo y están dando ya los primeros datos del censo, ¿verdad? Y creo que van a dejar para el último momento cuántos salvadoreños somos ya por todos. ¿Qué es lo que van a sacar los medios de comunicación? Los medios de comunicación lo primero que van a sacar mañana es el dato de población final. ¿Qué es lo que podría hacer Disruptiva con esos datos? Empezar a analizar un poquito, a preguntarnos, a hacernos preguntas de qué podemos hacer con estos datos, qué podemos investigar, qué temas nos pueden salir. Por ejemplo, salió un dato ahora de que dice que el 24.3% de todas las viviendas en El Salvador se encuentran solo en el departamento de El Salvador. Ya eso es un tema sumamente interesante para abordar, ¿verdad? Que estamos hablando que el 25% de la población vive en un departamento. Entonces, de todo El Salvador. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que cómo los datos se pueden ir desmenuzando. Y el chiste o el gimmick, o lo que trata de hacer el periodismo de ciencia, es agarrar esos datos y convertirlos en términos más fáciles de entender, que generalmente no se pueden abordar en un periódico por la misma premura, ¿verdad? O sea, el censo es el tema de hoy, pero el tema de mañana va a ser otro, y así vamos a ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa decodificar la ciencia? Traducir conceptos complejos a un lenguaje comprensible para una audiencia sin formación científica. Esto es clave, porque generalmente las revistas científicas están hechas para los pares. O sea, nos está leyendo otra persona que hace ciencia, otra persona que es académica. Pero el periodismo científico trata de acercar a un público más amplio. Simplificar términos técnicos, usar analogías y ejemplos del mundo real y presentar información de forma atractiva. A mí, yo tengo, hace tiempo tuve un editor que él siempre me decía que había que ver cómo representar los datos de una forma que fuera más comprensiva para la gente o para el lector. Por ejemplo, a veces uno siempre venía y decía, no, es que 90,000 personas llegaron a tal lugar, y entonces él me decía, 3 veces el estadio de Cocatlán. Entonces, esa era una manera que la gente ya podía decir, pensar en 90,000 personas quizás no era algo que venía y uno se podía imaginar de manera más fácil, pero si te venía y te decían 3 veces la gente que cabe en un estadio,
ya te cabía más, ¿verdad? Ya podías ver vos esa magnitud. Entonces, el periodismo de ciencia trata de hacer eso, agarrar esos datos y ponerlos de una manera más fácil de comprender. Y el periodismo científico juega un papel crucial en la lucha contra la desinformación. O sea, ojo, la desinformación está ahí, porque ahora vimos en la ponencia anterior cuántas personas no tienen acceso ahora a redes sociales y cuántas personas no tienen acceso a crear una cuenta y a volverse virales, ¿verdad? Entonces, dependerá de nosotros tener ese discernimiento. O sea, mi consejo es siempre que una persona, si yo escucho un dato y el dato me da duda, lo busco en otro medio de comunicación. Si otro medio de comunicación me dice lo mismo, es probable, ¿verdad?, que ese dato que estoy escuchando sea verdad. Claro, el problema es que a veces o no nos importa o no tenemos tiempo, pero creo que sí es necesario que nos tomemos un poquito ese pensamiento de que si hay algo que no nos cuadra tanto, siempre buscamos contrastarlo. Al menos el periodismo siempre busca contrastar un dato. Ustedes, creo que de medios serios, no van a ver una nota que solo tenga una fuente, a menos que sea una entrevista. Porque a veces entrevistas, semblanzas van con una sola persona, pero generalmente un artículo va a ir con 3 fuentes. Una fuente que contrasta a la otra y una que apoya a alguna de las dos. Entonces van a ver ustedes siempre ese esquema. Y sobre todo el periodismo científico fue crucial e importante durante todo el gobierno. O sea, cuánta desinformación no hubo, cuántas veces no nos dimos cuenta cosas, sobre todo por redes sociales, ¿verdad? Que la gente venía y contaba bulos, o ¿cómo se llama? O teníamos información que no era exactamente la que estaba dando el gobierno, sino que era posiblemente alguien había colocado que el gobierno había entrado por tal departamento y había que estar contrastando, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, durante el COVID estuvimos sacando muchas proyecciones y aunque no lo crean, esas proyecciones matemáticas casi todas se terminaron cumpliendo. Entonces es importante siempre contrastar y estar pendiente de las cosas. ¿Y cuáles son los beneficios de decodificar la ciencia para una audiencia general? El primero es comprensión científica, o sea, vamos a tener un público más informado sobre la ciencia. 2, alfabetización científica, que es la habilidad para comprender e interpretar la información científica. 3, interés por la investigación. Vamos a tener un público que va a estar más interesado en la ciencia y en la innovación. Y por último, que creo yo que es uno de los más importantes, vamos a fomentar el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de analizar la información científica de forma crítica. Y eso no solo lo deberíamos de hacer con la información científica, sino que con toda la información que llega a nuestras manos. Entonces, todo lo que ustedes vean a través de redes sociales, siempre tienen que cuestionarlo. Cada dato que ustedes vean, no se vayan con el primer dato. Traten de contrastarlo o buscar otra fuente de información. Ahí van a ir viendo cómo las cosas se contrastan o se van confirmando. Al final, el periodismo de ciencia, o el periodismo científico, lo que busca es ser un puente entre la ciencia y el lector. ¿Y de qué manera se hace eso? Contando los problemas del día a día. No les voy a poner el video completo, sino que solo son pedacitos de videos. Por ejemplo, este es uno que hicimos con James, parte de las investigaciones de James Humberstone, que está acá, en el que estuvimos hablando del tráfico de San Salvador, ¿verdad? Entonces, tratar de explicar un poquito cómo el tráfico va afectando o va creciendo, cómo se va a convertir ese problema y qué tipo de medidas o qué tipo de soluciones se podrían tener, ¿verdad? También hay cosas un poquito más lúdicas que también nos interesan a todos, ¿verdad? Como por ejemplo cómo funciona un cubo Rubik. Entonces a mí me pareció bien interesante cuando platiqué con uno de estos chicos y me empezó a hablar de los algoritmos. Me dolió la cabeza solo cuando dijo algoritmos, pero me pareció muy enriquecedor entender cómo funciona y qué es lo que estos chicos están haciendo a la hora de estar haciendo competencias con el tema de los cubos Rubik. ¿Cómo contar la ciencia? Las plataformas digitales y las redes sociales permiten que exista una gran cantidad de formas de presentar productos relacionados al periodismo de ciencia. Y principalmente vamos a tener estos 4 que les he puesto aquí. El primero es el video, que ya les puse 2 ejemplos de ellos, galerías fotográficas, podcast e infografías. Y vamos a ir detallándolos un poquito a todos. Fotografías. ¿Para qué nos van a servir las fotografías?
Nos pueden contar historias poderosas capturando la esencia del descubrimiento científico o una investigación en curso. Esta es una visita que hicimos a la Bahía de Jiquilisco. ¿Cuántas veces han ido ustedes a la Bahía de Jiquilisco? ¿O cuándo fue la última vez que fueron a la Bahía de Jiquilisco? Pues pueden hacer este recorrido a través de fotografías. Podemos ver el estado de la naturaleza, podemos conocer lugares. O sea, las fotografías nos trasladan y nos dan un panorama de algo, ¿verdad? Esta foto es un poco oscura, ¿verdad? Pero es parte de la intención, pero es adentro de un manglar. Entonces, permite llevar al lector o a la persona que lo esté viendo a lugares que son poco explorados. Y el video, que digamos que es como el formato rey, digamos, es el formato que más llama la atención ahorita, aunque tenemos otros formatos que se le están acercando bastante, pero el video sigue siendo lo que más se consume. Si no, miren cuánta gente está pendiente de TikTok ahora, cuántas personas están pendientes de YouTube, que son las dos principales plataformas de video. ¿Por qué Facebook quiere convertirse en la plataforma principal de video? ¿Por qué le apuesta tanto a los Reels? O sea, vamos viendo, ¿verdad? Ahí el video siempre es el rey. Y el video nos permite mostrar la ciencia en acción, haciendo que los conceptos abstractos cobren vida. Y aquí, por ejemplo, vi que algunos de ustedes estaban preguntando por el tema de los corales. Esta es parte de la investigación que está haciendo el CIMARIL en el tema de corales en los cobanos. El video puede acercar a los usuarios a lugares remotos también. Entonces, esta es una investigación que se hizo, que hicieron unos compañeros aquí de Disruptiva, a Iyultepec se llama, ¿verdad, Susana? Iyultepec. Entonces, esta es un ejemplo de una comunidad que está tratando de crear una zona en la que se pueda proteger a la fauna del lugar. Y eso está ahí por la zona de los Tepezontes. Entonces, ellos se han puesto de acuerdo, han puesto cámaras trampa y están documentando qué es lo que hacen los animales, y además de llevarles de cercar para que no se puedan meter tantas personas al lugar, etcétera, ¿verdad? Y está el formato este formato es bien chistoso. Este formato es como una montaña rusa. Entonces, montaña rusa me refiero a veces está arriba, a veces está abajo. Empezó siendo el rey del formato en internet, lo desplazó el video por completo, pero en los últimos años ha regresado. ¿Y qué nos permite el podcast? El formato de audio es una herramienta para llevar conversaciones científicas a un formato más accesible y personal. Tenemos esa conversación con alguien. Podemos estar escuchando que esa persona nos está explicando por qué se hacen ciertos temas. Por ejemplo, hoy pueden buscar la entrevista con Cristina, que está publicada en Disruptiva, que estamos hablando sobre su ponencia anterior. Entonces ella nos está dando esa explicación. Pero el podcast tiene una particularidad. La particularidad del podcast es que yo no necesito estar activamente pendiente de él como uno está de un video, ¿verdad? Entonces uno puede estar haciendo las cosas de la casa, puede estar manejando, puede estar editando, puede estar haciendo distintas actividades y está escuchando un podcast. Y es bien interesante porque hay podcasts de todo, ¿verdad? Están los podcasts de chismes que nos gustan, están los podcasts de misterio que también nos gustan, pero también están los podcasts de ciencia y están los podcasts de periodismo. Entonces, es bien interesante porque hay dos medios de comunicación. No nos tomen en cuenta ahorita nosotros, porque nosotros somos un poquito intermitentes con el tema del podcast, pero hay dos medios de comunicación ahorita que están llevando casi todas sus investigaciones a formato podcast. Entonces, le están apostando a eso, a que ya que la gente está leyendo menos, tal vez nos escuchan más. Entonces, eso es importante. Y el podcast nos permite tener ese tipo de acercamiento de entrevistas con personas que nos van desglosando sus temas y hace más fácil que entendamos. Por ejemplo, también tenemos nosotros una entrevista con unos chicos de una organización que se llama SocialTIC, que es una organización mexicana con la que estuvimos hablando sobre el discurso de odio que hay en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, nos permite fácilmente llevar esas pláticas o esas conversaciones sobre temas importantes a otras personas. Y por último tenemos las infografías, que son herramientas visuales efectivas para el periodismo científico porque permiten simplificar temas complejos mediante gráficos, diagramas y datos destacados. Por ejemplo, ese tema es un poco duro. Este tema es hablar sobre la crisis climática y cómo
calentamiento del agua está afectando la pesca, ¿verdad? Habrá gente que se preocupa por eso, habrá gente que se alegra por eso. Hay distintos lugares donde podemos explorarlo, pero al ser un tema difícil de explorar, a veces es fácil tener gráficos que nos ayuden a explicarlo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, en tenemos la variación de la temperatura de la costa salvadoreña, tenemos los porcentajes de cuánto es el Producto Interno Bruto, etc. O sea, son datos que a primera vista te llaman, y esos fueron hechos también por compañeros aquí de la revista disruptiva. Y tenemos infografías, que aquí se me fue la F, que facilitan la comprensión rápida de conceptos al dividir la información en secciones visuales organizadas, lo cual es especialmente útil para audiencias que no son especializadas en los temas. Aquí nosotros ahorita, por ejemplo, estamos hablando mucho ahora de sentimiento en redes sociales. Nos ponemos a escuchar las conversaciones que hay, y a veces, cuando la conversación se pone muy fuerte, nos ponemos a hacer estos juegos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de cuando los diputados se quedaron callados con el tema de todos sus asesores. Entonces lo que nos pusimos a medir fue qué es lo que la gente estaba diciendo y cómo estaba afectándole más de lo que ellos estaban pensando en su saldo de imagen positiva. Entonces muchos diputados que tenían una imagen positiva alta se les vino para abajo, y lo explicamos con estos gráficos. Pero también dentro de Disruptiva y dentro del periodismo de ciencia y el periodismo en general, el periodismo busca ser una herramienta que ayude a rescatar la memoria, o sea, a documentar siempre. El rescate de la memoria histórica es fundamental porque se alinea con una misión de fomentar el entendimiento y la reflexión sobre temas relevantes para la sociedad, no solo desde la ciencia y la tecnología, sino que también desde la ciencia y la cultura. Y para eso también utilizamos estas mismas herramientas. Por ejemplo, este es un fotógrafo mexicano que estuvo aquí durante la guerra, murió hace un mes, y lo entrevistamos creo que hace 2 años. Entonces él nos estaba contando un poquito toda su historia, toda la historia de cómo él vivió la guerra y de las cosas principales que fueron él. ¿Por qué? Porque la memoria histórica es importante. O sea, siempre es importante que recordemos qué es lo que pasó. Y tenemos otros ejemplos también, como ejemplos que la memoria histórica ayuda a fortalecer la identidad de la cultura. En una sociedad salvadoreña donde la historia está marcada por conflictos, migración y lucha social, preservar la memoria histórica es esencial para fortalecer la identidad de la cultura. Y tenemos varios ejemplos de videos en los que nosotros documentamos a las personas, a las comunidades. Por ejemplo, es una entrevista que realizamos a un grupo de teatro de personas de una comunidad en Sonsonate, que ellos representan una pieza teatral para contar la historia de su río y por qué lo quieren proteger de ciertos proyectos de represas que están haciendo en la zona. Entonces, ¿por qué para ellos es importante la memoria del río? Y después lo presentamos nosotros aquí al público. Todas esas cosas se pueden encontrar ya sea en la página Disruptiva o dentro del canal de YouTube y nuestras redes sociales. ¿Y cuáles son los retos y desafíos de la decodificación de la ciencia? Disculpen que voy un poquito rápido, pero es que me emociona. Primero, la precisión y la accesibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay que mantener la veracidad científica sin complicar la información. O sea, hay que seguir siendo precisos, pero no por ser precisos demos datos que sintamos que sean de difícil comprensión. Tratemos siempre de traducir todas las cosas, decodificar la ciencia para las personas. Lenguaje universal, encontrar un lenguaje que conecte con diversas audiencias. Dejemos de utilizar, no es que dejemos de utilizar, sino que nosotros no utilizamos tanto el lenguaje científico, sino que vamos más a un lenguaje que es neutro, más comprensible con las personas que nos están leyendo. Y la simplificación excesiva, o sea, tenemos que evitar la pérdida de información esencial al simplificar. O sea, hay que ser precisos y accesibles, ¿verdad? Pero no por esa precisión vamos a estar sacrificando información que es importante. Y simplificar de manera excesiva, pues tampoco nos conviene, ¿verdad? Porque entonces estamos tocando las cosas solo por encima y no estamos profundizando.
Así que yo a lo que los invito a ustedes es a estas 4 cosas. Primero, sean curiosos, siempre pregunten, infórmense, pero sobre todo compartan lo que han encontrado. Gracias. ¿Alguna pregunta?